En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 19 de octubre del año 2022, miércoles 29 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda hoy a santos Juan de Brebeuf, Isaac Jogués y compañeros y San Pablo de la Cruz. Las oraciones de la misa son por los cristianos perseguidos. El color litúrgico es verde y las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice: mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículos del 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien podemos acercarnos libre y confiadamente a Dios por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios. Mientras que ayer escuchábamos a Pablo en cómo es que se dirigía a la multitud, diciéndole que necesitaba de ese trabajo de todos, de ese trabajo de la comunidad. Aquí oímos una revelación muy interesante de parte de Pablo. La distribución de la gracia y el secreto que Dios ha revelado en Cristo. La distribución de la gracia no es otro más que el hecho de apegarse al Espíritu de Dios, apegarse al Espíritu Santo, porque conforme trabajamos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trabaja en nosotros, nos va dando ese sentido de gracia, esa cercanía, ese acercamiento a la voz del Padre, que es la que vino a traernos Jesús encarnado, Dios encarnado, el Cristo. Y por otro lado tenemos este secreto que le fue confiado a Pablo, este secreto que le fue confiado a Jesús, a Cristo. Y no es otra cosa más que el hecho de que se nos va dando y se nos va mostrando la sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios que le va dando al hombre, y el hombre en su forma de entenderlo de manera individual y luego de manera comunitaria, es como se va dando a través y por medio de la Iglesia. La Iglesia, comunidad de hombres, y entiéndase hombres como hombres, mujeres y niños,
todo aquel humano que entiende, escucha y se apega al Evangelio. El Evangelio que es la verdad revelada de Dios en Cristo. Ese es el secreto al que se refiere Pablo en estos versos. Esta carta que le escribe a los hermanos de Éfeso no es otra cosa más que decirles: hermanos, somos partícipes de esa gran revelación que el Espíritu le da a sus santos apóstoles y a sus profetas. Cada uno de nosotros somos apóstoles, somos enviados. Y somos profetas porque una vez que escuchamos la palabra de Dios, una vez que nos apegamos a la palabra de Dios, hablamos en nombre de Dios. Y eso es lo que nos convierte en profetas. Hablar en nombre de Dios. Y cuando hablamos en nombre de Dios es porque avisamos, anunciamos, denunciamos, corregimos, ayudamos al hermano, a la comunidad, a través de las palabras que nos han sido reveladas, a través del amor y la misericordia que Dios ha revelado en el Evangelio. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer y a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora menos inesperada llegará su amo, y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Estos versos, siguiendo la liturgia y siguiendo lo que hemos estado escuchando en la liturgia de esta semana, y que nos ha estado hablando mucho acerca de la oración y que nos ha estado hablando mucho acerca de la responsabilidad que tenemos dentro de la oración, pone este ejemplo. Jesús pone el ejemplo. Primero pone a un padre de familia que debe de estar atento porque no sabe cómo va a llegar el ladrón. El ladrón sabemos que es el mal. Es Satanás representado en muchos elementos, en los problemas diarios que nos hacen fatigar, en los problemas de la familia que nos hacen tener discusiones, en los problemas de los demás que cuando nos llegan a nosotros nos hacen disvariar en nuestro caminar. Esa certidumbre que nosotros tenemos en que Dios está con nosotros es el hecho de que Él estaría siempre vigilante. Él estaría atento a los signos para saber en qué momento iría a llegar el ladrón y no tanto enfrentarlo, sino reforzar la casa, saber que la casa es segura, saber que no hay boquete en la casa
y si hay boquete, reforzarlo antes de que sea tarde. Por otro lado, pone también Lucas esta parábola que narra Jesús, el administrador. El administrador que hace las labores que le fueron encomendadas. El apóstol, el profeta, al que le fue dada la misión de llevar la palabra y cumple yendo a los demás con la palabra. Ya lo vimos en la primera lectura, esa gracia de la distribución que han oído hablar ustedes, esa gracia del Evangelio que es el secreto que Dios nos ha dado y que ha sido revelado a sus profetas, a sus hombres santos apóstoles. Esa es la razón que nosotros tenemos para ser siempre fieles al servicio, para estar atentos a lo que Jesús nos pidió que fuéramos a hacer, llevar la palabra a los demás. Pero si en cambio, en vez de llevar la palabra, en vez de generar comunidad, en vez de fortalecer comunidad, nos dedicamos a estar jugando con la fe del hermano, a estar golpeando la fe del hermano, a estar vacilando con ella, al momento en que llegue el amo y nos pida cuentas, como dice el texto, nos va a hacer ver la suerte de los desleales, la suerte de aquellos que lo traicionaron, la suerte de aquellos que vieron la gloria del Señor y no la supieron seguir y no le supieron dar el lugar. De la oración colecta, hoy miércoles 19 de octubre del año 2022, miércoles 29 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda hoy a San Juan de Brebeuf, Isaac Jogués y compañeros, y San Pablo de la Cruz. El color litúrgico es verde, las oraciones de la misa por los cristianos perseguidos y la lectura son del ciclo C. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus siervos, que son perseguidos a causa de tu nombre, el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.